Pues muchas gracias, Javier, y también muchas gracias, Santiago, que es el que me engañó para venir acá, y un engaño que no era envenenado, sino todo lo contrario, era un engaño dulce para trabajar pues, en un sitio tan importante para las matemáticas como este instituto. Bueno, el título, ahora veremos qué es lo que voy a contar, es un poco topología de rectas y curvas. No es de los que estamos haciendo ahora exactamente con Santiago, pero la idea es mostrar cómo a partir de objetos simples podemos intentar hacer matemáticas un poco complicadas. Y como ponía en el abstract, bueno, pues nos vamos a remontar un par de milenios al teorema de Pappus. Entonces, imagino que todos o casi todos lo habréis visto. Yo recuerdo haberlo visto en mi primer año de estudios y además el profesor no lo demostró. Y yo estuve un mes intentando demostrarlo por mi cuenta, es decir, no sé cuántos bosques destruí con esos intentos y al final logré una demostración. Ya no me acuerdo, sería una de las habituales del teorema, pero para mí fue importante porque era mi demostración. No debía ser nada del otro mundo porque ya he olvidado cómo lo hice, pero el hecho de estar durante un mes con un problema de todas las idas y venidas creo que es importante para un matemático el hacer las cosas por tu cuenta. Luego te dices, bueno, esto lo han hecho ya miles de personas antes que yo, pero esto lo he hecho yo, no he necesitado a ellos. Entonces, bueno, pues, ¿veis? Tenemos 3 puntos en 2 rectas, cogemos, los numeramos, el primer punto de la primera recta con el segundo de la segunda y viceversa, se cortan, lo cual ya nos dice que esto no es un teorema de geometría afín, que es un teorema de geometría proyectiva, porque si no habría que empezar a hacer muchos enunciados. Lo mismo para primero y tercero, lo mismo para segundo y tercero, y claro, es decir, si a un niño le das para que dibuje rectas en un papel y haga cosas de estas, lo normal es que cada vez que tenga 3 puntos, esos 3 puntos no estén alineados. Y la gran sorpresa es que lo están. Es decir, a mí esto me sigue pareciendo magia, más allá de que sepamos ver cómo se demuestra, ¿no? Y luego, pues cuando hay gente mucho más inteligente que tú, intenta hacer, pues eso, axiomas del plano proyectivo para ver cómo funciona, resulta que esta propiedad está detrás de muchas cosas importantes, ¿vale? Y esto es lo que, dentro de aquí, si extendemos toda esa recta, es lo que yo llamo habitualmente configuración de rectas, pero tanto en Sevilla como en México creo que lo llamáis arreglos. Entonces, salvo que se me escape, esto es uno de los objetos, precisamente, la idea, una de las ideas de topología de rectas va a ser como decir, bueno, lanzamos rectas sobre un plano y vamos a ver qué propiedades no geométricas, sino topológicas tienen. Para hacerlo algo interesante, tendremos que pasar a los números complejos, no a los números reales, pero ya incluso en los números reales es interesante. Entonces ahora quiero pasar de Pappus, vamos a pasar varios, pues entre más de 2000 años, hasta llegar a Riemann y a la geometría compleja del siglo XIX. Entonces, todos los que hayan visto un curso de variable compleja, pues si tenemos una función definida sobre un abierto, por ejemplo, cogemos la serie analítica, la serie geométrica. Bueno, pues una de las cosas que primero nos enseñan es que esta serie no está definida en toda la recta compleja, sino solo está definida en el círculo, solo es convergente en el disco unidad, ¿vale? Pero, como ya he dicho, la serie geométrica, pues todos sabemos que en realidad admite una extensión, ¿vale? Y esa extensión, bueno, pues en este caso podemos decir la máxima extensión posible es a todo C menos el 1, donde obviamente tenemos esa expresión, es imposible que lo podamos extender. Entonces, algo que parece natural sería, bueno, el mismo planteamiento, que cogemos una función, podemos extenderla. Entonces, tenemos el primer ejemplo que se nos ocurre, cojo la raíz de z, una función de los complejos en los complejos
que sea la raíz de z. Bueno, ya sabemos que ya lo que he dicho no es bueno, no es una función, ¿no? La raíz de z, cada punto distinto de 0 tiene dos preimágenes, entonces voy a quitar el 0, ¿vale? Y una de las cosas que nos enseñan es que si, por ejemplo, cogemos aquí el 1, podemos coger un pequeño disco y ahí, bueno, tenemos definida dos, pero bien definida dos, con lo cual podemos pensar en una de ellas, ¿no? Y podemos decir, bueno, ¿cómo puedo hacer lo mismo de antes? ¿Puedo extender esta función lo máximo posible? Bueno, pues posiblemente ese curso de variable compleja os hayan explicado que si, por ejemplo, quitamos una semirrecta real, entonces es posible. Es decir, porque yo me voy a ir moviendo, va a haber siempre una raíz cercana a estos puntos y podemos elegirla. Si yo aquí empiezo suponiendo que la raíz de 1 es 1, tendré una raíz. Si supongo que es menos 1, pues tendré otra raíz. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa si queremos hacer algo parecido a lo de acá? Si queremos extenderla. Bueno, pues, claro, es que yo si estoy acá, esto puedo extender, ¿no? Podemos pasar. Pues entonces lo podemos extender a todo el plano. Pero claro, ¿cuál es el problema cuando yo cojo mi raíz y recorro esa circunferencia? Pues resulta que cuando cojo la raíz cuadrada sí que puedo definir la raíz, pero cuando vuelvo otra vez al punto 1 tengo el punto menos 1. Entonces ya vemos que el problema no es tan sencillo ni siquiera de plantear. ¿Qué es eso del dominio máximo donde lo podemos definir? ¿Vale? Porque aquí, ¿qué es lo que está pasando? Pues que nos estamos saliendo. Entonces, claro, esto es algo complicado y hacía falta gente muy lista para sacar, como por ejemplo Riemann, ¿no? Y entonces Riemann dijo que no, que el problema adecuado no es pensar en un dominio de C, sino realmente esta es una función multivalorada y vamos a buscar un dominio que sea lo que luego se ha llamado la superficie de Riemann de la función, donde está definida. ¿Y qué es lo que ocurre? Que realmente si queremos ver esta definición, claro, lo que está pasando es precisamente esto, que cuando yo doy la vuelta no vuelvo al mismo punto, vuelvo a otro, ¿vale? Y tenemos, pues lo que se dice, una cubierta, no sé si aquí decís aplicación recubridora en lugar de cubierta, o las dos. Entonces, una cubierta que es donde está bien definida. Es decir, realmente nos tenemos que salir, cada punto tiene dos puntos, pero corresponde precisamente la raíz de z, la raíz cuadrada de z, está bien definida de esta manera, y lo que ocurre es que cuando damos una vuelta en torno al origen, porque en el origen no podemos definirlo según esto, lo que hacemos es que cambiamos de raíz. ¿Vale? Y lo mismo lo podemos hacer para muchas funciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, pues lo que ocurre en este caso es que, bueno, pues si cogemos una serie de este tipo, pues lo que nos podemos plantear, tengo aquí el plano complejo, va a dejar de estar definida en algunos puntos, o ahí vamos a tener problemas. Pues resulta que si yo quiero hacer la extensión, la prolongación analítica de mis funciones, pues todo está relativo a dar vueltas en torno a puntos, ¿vale? Y ese dar vueltas en torno a puntos, no sé muy bien cómo lo explicaría Riemann, porque esto es anterior a la definición de grupo fundamental por parte de Poincaré, pero lo cierto es que esto depende de lo que luego se va a llamar el grupo fundamental de, en este caso, de la recta menos los puntos donde tenemos problemas. Sobre todo los jóvenes, ¿habéis visto el grupo fundamental? No, si no ya lo veréis. Pero los demás, muchos ya sabréis, pues que el grupo fundamental, en este caso es un grupo libre, es un grupo engendrado por, de hecho, por caminos a lo largo de cada uno de estos agujeros, ¿vale? Y estamos
viendo ahí la ramificación en torno a cada punto sería, bueno, pues ver si hay, qué cambios hay. Cuando yo doy una vuelta, aquí este punto tendrá n preimágenes. Cuando doy una vuelta en torno a ese punto, se produce una cierta ramificación. Entonces nos podemos plantear una... Entonces aquí es donde aparecen las funciones multivaloradas. ¿Y qué es lo que viene a decir Riemann? Es, vamos a darle la vuelta al asunto. Si yo ahora cojo mi plano, mi recta compleja, le quito puntos, ¿vale? Digo, mira, en torno a este punto quiero construir una función valorada, digamos, de cinco hojas, ¿vale? Digo, cuando dé una vuelta en torno a este, quiero que se intercambien las primeras y las segundas y los segundos valores. En torno al otro, el tercero y el cuarto. En otro, que den pues toda la vuelta, desde el 1 hasta el quinto. En otro, lo que sea. ¿Es posible eso? Bueno, pues la respuesta es que sí, ¿vale? Y la razón es una razón más topológica que analítica. Y consiste en que podemos construir una cubierta, que va a ser una superficie posiblemente complicada del plano complejo, que acoja exactamente eso que hemos dicho. ¿Y por qué? Pues porque realmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy yendo del grupo fundamental al grupo simétrico y lo que estoy diciendo es cuáles son los cambios que estoy haciendo. Y la teoría de cubiertas de aplicaciones recubiertas dice que si puedo hacer una aplicación de este grupo en este con estas propiedades, va a existir una cubierta. Y claro, ¿qué tengo aquí? Tengo un grupo con n generadores y ninguna relación entre ellos. Eso quiere decir que puedo definir un morfismo como me dé la gana. Bueno, pues como lo puedo decir, como me dé la gana, eso es una manera de señalar este teorema. Lo que veo Riemann es que existen funciones multivaloradas para cualquier subconjunto finito de ramificación, que serán estos puntos, y cualquier dato de ramificación. Bueno, entonces ya como he dicho, ahora vamos a las rectas. En realidad, aunque en el título aparecía rectas y curvas, ahora voy a las curvas. Entonces, hay que tener un poquitín de cuidado. Las rectas, o sea, todo lo vamos a hacer sobre los complejos, con lo cual, tanto rectas como curvas son básicamente superficies reales, ¿vale? Entonces eso es bueno, de alguna manera, topológicamente, porque voy a ver superficies en C2, que es como R4, y estoy en la situación como en teoría de nudos, que es codimensión 2, que es cuando tengo cierta libertad, como pasa aquí, ¿no? Estamos en codimensión 2, tenemos puntos dentro del plano. Es, por cierto, otra de las maravillas que hacen que la variable compleja funcione de manera mucho más rígida que la variable real. Es que, ¿qué es lo que pasa en R si quitamos un punto? Pues que desconectamos. Y, sin embargo, si en C quitamos un punto, no desconectamos. Eso está detrás de buenas cosas. Bueno, pues el origen de todo esto está en Oskar Zariski, un matemático. Iba a decir la nacionalidad, pero no sé muy bien qué nacionalidad poner, porque es un matemático que nació en lo que debe ser Ucrania, pero que puede que cuando él naciera fuera Polonia. Como además era de origen judío, pues su familia tuvo que salir de allá. A partir de ahí se puede considerar un matemático italiano, porque fue a Italia, y de hecho ahí es donde empieza realmente, o sea, se podría considerar un matemático italiano, porque su formación matemática yo creo que es básicamente italiana, hasta que de nuevo pues tuvo que salir de Italia y ya se desplazó a Estados Unidos. Entonces, cuando él era un matemático italiano, era realmente un geómetra. Luego ya, por razones que veremos dentro de un par de diapositivas, se convirtió realmente en un algebrista. Entonces era un geómetra. Y una de las cosas que se planteaba era generalizar esto que he hecho aquí, bajo qué condiciones podemos construir funciones multivaloradas ahora en dos variables, con un lugar de ramificación dado. Entonces, claro, el lugar de ramificación, bueno, pues si uno quiere mantenerse algebraico por no hacer cosas muy salvajes, debe ser una curva, ¿vale? Y la idea es lo mismo que hay aquí. ¿Qué es lo que
¿qué es lo que quiere conocer? El grupo fundamental. Una vez que conozca el grupo fundamental, podremos conocer todas las opciones. ¿Vale? Es lo que pasaba aquí. Hemos conocido el grupo fundamental, que además era razonablemente simple, y hemos podido hacer todo. Ahí he puesto, cuando ponga o bien el complementario del plano afín o del plano proyectivo, como siempre lo voy a considerar complejo, casi siempre, no voy a poner la C. Entonces, lo de ponerlo proyectivo es queriendo que nuestra función cumpla ciertas propiedades en el infinito también. ¿Vale? Bueno, pues Zariski la verdad es que he puesto que plantea el problema ahí, pero básicamente Zariski resuelve en 1929, en el mismo artículo, el mismo problema que plantea. Y la idea es la siguiente. Primero aplica otra cosa que también involucra no a un matemático mexicano, pero un matemático creo que también importante en la historia de las matemáticas mexicanas, como Solomon Lefschetz, que es lo siguiente, que es, yo tengo mi curva algebraica, ¿vale? Entonces, bueno, pensar, esto es algo de dimensión 2 dentro de algo de dimensión 4, ¿vale? Yo cojo una recta genérica, L, entonces ahora permitirme dibujar L aquí ya bien. Una recta es un plano que corta a esa curva en varios puntos. Pues claro, yo tengo este espacio dentro de este. Bueno, pues fundamental, tengo una aplicación y lo que nos dice la teoría es que esta aplicación es sobreyectiva. ¿Vale? Y recordemos que lo que he dicho antes es que este grupo es muy simple. Con lo cual uno podría pensar, ya está, ya lo tenemos un teorema similar al de Riemann. ¿Por qué no tenemos un teorema similar al de Riemann? Porque resulta que yo aquí tengo una familia de generadores, como allá, pero allá no tengo relaciones, con lo cual yo cuando cojo una aplicación, para ver que hay un homomorfismo, simplemente hago lo que me dé la gana. Pero claro, acá si hay relaciones, pues claro, lo que yo provoque tiene que cumplir esas relaciones, si no, no está bien definido. Entonces, primer paso es ver que podemos engendrarlo de manera sencilla y yo creo que la idea genial de Zariski en ese momento es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, fijaos, imaginar que esto es C2, ¿vale? Yo aquí tengo la recta, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí, por ejemplo, tengo una tangente vertical, aquí podría tener un punto singular. No, va a haber puntos, fijaos, cuando estamos haciendo esto de aquí, en este pseudo dibujo que he hecho, cada punto tiene 4 preimágenes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaba en este caso? Tengo mis 4 preimágenes. ¿Vale? Si yo me voy moviendo la recta vertical, las 4 preimágenes se van moviendo. ¿Vale? Básicamente, ¿qué es lo que va a pasar cuando pasemos una tangente, cuando rodeemos una tangente? Pues lo que va a pasar es que esas 2 de las preimágenes se van a juntar entre ellas. Y lo que va a ocurrir, de hecho, es que va a haber 2 meridianos como esos, 2 lazos, que son distintos cuando estoy en L-C, pero que cuando doy la vuelta se van a juntar. ¿Vale? Entonces van a ser iguales. Y eso ya me da una relación. ¿Vale? Cuando pasemos en torno a un nodo, pues lo que va a pasar es que esos 2 lazos van a conmutar. En cualquier caso, lo que va a pasar es que los movimientos de estas rectas me dicen que va a haber relaciones. A partir de ahí, Zariski emitió un montón de resultados que luego voy a citar. Que yo sepa, ninguno de esos resultados es falso. Que yo sepa, después de haber leído el artículo, ninguno de esos resultados está demostrado con rigor. Es decir, venía de la geometría italiana y concretamente en esta situación, bueno, pues ve que hay... Pero él mismo se da cuenta de que no está con rigor, ¿no? Y en aquella época en Princeton estaba también un matemático holandés, Van Kampen, al que le dijo que era más topólogo que Zariski, y Zariski le pidió que mirara a ver
Claro, sí, eso estaba bien, porque claro, Zariski lo que venía a decir era lo siguiente. Vale, yo tengo unos generadores y he encontrado unas relaciones. Y esas relaciones me bastan para determinar el grupo. Bueno, pues lo de que las relaciones eran ciertas está probado, que es decir, geométricamente es perfectamente entendible. Lo de que bastan, pues hace falta algo más de trabajo. Y ese trabajo fue el que Van Kampen, y de hecho, bueno, pues cuando uno estudia grupos fundamentales hay un teorema esencial, que es el de Seyfer-Van Kampen. Seyfer lo demostró para el caso simplicial, pero básicamente la versión de Van Kampen viene de esto. O sea, Van Kampen lo demostró para probar el resultado de Zariski, básicamente. Pero luego se aplica mucho más. ¿Vale? Luego, pues, por ejemplo, Zariski demostró más resultados, porque dice, bueno, yo tengo un montón de curvas, quiero ver cómo cambia el grupo fundamental a lo largo de mis curvas, y intentar dibujar lo que significa ese. Imaginad que tenéis una familia de curvas, en este caso parametrizadas por un intervalo, de manera que fuera del cero todas las curvas son una deformación. Y tengo en medio, tengo en el cero una curva especial. ¿Vale? Entonces, tengo aquí mi curva, lo que viene a decir, si yo cojo un entorno de esa curva, todas las curvas C sub t van a estar aquí dentro, ¿vale? Y lo que dice, básicamente aquí tengo mi curva C sub 0, aquí tengo un entorno de la curva C sub 0, lo que de nuevo viene a demostrar Zariski, y donde demostrar hay que cogerlo con hilos, pero intercambiando el 2 y el 9, Dinka lo demostró casi 60 y pico años más tarde, es que claro, yo aquí tengo esta situación. Tengo mi plano menos un entorno de la curva. Y aquí tengo mi plano menos la curva. Bueno, pues resulta que esto es una equivalencia de homotopía. Es decir, que de cara a grupo fundamental todo esto funciona bien. ¿Vale? Y resulta que la curva C sub t queda aquí dentro. Y además no es difícil ver que cuando esto lo hago con grupos fundamentales, esta aplicación es sobreyectiva. Entonces, básicamente esto es lo que estamos. Perdón, al revés. Esto está aquí dentro. Esta aplicación en grupos fundamentales es sobreyectiva. Entonces, ¿cómo utiliza Zariski esto de una manera habitual? Bueno, pues me he saltado, pero la homología de estos espacios, el abelianizado de estos espacios se sabe. Entonces, calcular estas cosas no es sencillo. Incluso ahora hay programas donde hay que combinar también análisis numérico, porque si no, no es fácil hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imaginar que yo sé que este es abeliano. Bueno, pues este también. Y de hecho es la manera más sencilla. Es decir, si yo este grupo no lo sé calcular directamente, este grupo lo sé calcular y sé que hay una sobreyección, bueno, pues si es abeliano, pues algo puedo sacar. Incluso más cosas de lo que hay ahí. ¿Vale? Un ejemplo es que luego veremos, pues que si tenemos un arreglo de rectas, pues a partir de ahí se saca que la homología es sencilla. Pero ahora vamos a ir. Bueno, vamos a ver cómo es esta topología, vamos a ver ejemplos sencillos. Primero, ¿cuál es la topología complementario de una recta? Pues si al plano proyectivo le quito una recta, tengo el plano afín, pero el plano afín es contractible, o sea que no es un espacio interesante. Si tengo dos rectas, bueno, si quitamos una tenemos el plano afín, si le quito otra, lo que tengo es C por C estrella. Entonces, C se contrae un punto, C estrella se contrae S1, ya tenemos un espacio un poco más interesante.
Bueno, ahora pues voy a explicar, porque voy a coger una cónica. En geometría proyectiva se enseña que en el plano complejo solo hay una cónica irreducible. O sea, podemos deformarlas. Entonces voy a coger una que no es la que solemos coger, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 0, porque aunque yo lo haga en los complejos, como he hecho ahí, quiero dibujar real. Claro, esa cónica es vacía. Estamos haciendo la suma de tres cuadrados, ¿no? Pero fijémonos en esta aplicación. Esta aplicación, que va del plano proyectivo en R, ¿vale? Fijaos que estos son coordenadas homogéneas. Esta aplicación está bien definida, ¿vale? Porque numerador y denominador, cuando cambio de expresión homogénea, se multiplican los dos, y yo aquí multiplico esto por t. Tanto numerador como numerador se van a multiplicar por t cuadrado, t conjugado al cuadrado, ¿vale? Con lo cual se va a ir. Ahora, pregunta, ¿cuál es la preimagen del cero por esa aplicación? ¿Qué puntos del plano proyectivo se envían a cero? Pues claro. Bueno, primero ya vemos que el denominador no se anula nunca, o sea que la aplicación está bien definida. ¿Y qué puntos van al cero? Pues la cónica, porque lo que voy a hacer aquí es la ecuación de la cónica por el conjugado de la ecuación de la cónica. Los únicos elementos donde se anula ese producto son los que anulen a la cónica. Aunque todavía no lo vamos a decir, por lo menos, ¿qué objetos, qué puntos puedo garantizar que su imagen es 1? Pues fijaos, si x y z son números reales, lo de arriba y lo de abajo es lo mismo, ¿vale? Con lo cual, estamos en esa situación. ¿Qué es lo que se puede ver? Y de hecho, esto está escondido en un trabajo de 2003, escondido me refiero porque lo hacen en dimensión general, Ledun Tran y dos personas que también conocéis muy bien aquí, Pepe Seade y Alberto Berhovsky. Y yo recuerdo que cuando oí la presentación de este trabajo en Lille, hace ya unos cuantos años, el objetivo de esa charla era hablar de cuál era la topología de una cónica dentro del plano proyectivo. Y, por ejemplo, en este caso resulta que, bueno, que esta aplicación, este infinito, es sencilla. Se puede ver que los únicos puntos críticos son el 0 y el 1, con lo cual que la imagen es el intervalo cerrado. Como los únicos puntos críticos es el 0 y el 1, entre 0 y 1, pues no pasa nada extraño. Esta preimagen es del 0, como he dicho, es C, la del 1 es el plano proyectivo real. Y a partir de aquí no es difícil ver que, claro, si yo quito, me quedo solo con el intervalo semicerrado 0, 1, cerrado por la derecha, bueno, tengo la preimagen de P2 menos C y puedo homotopar todo a la preimagen de 1, que es el plano proyectivo. Entonces, si cogéis una cónica dentro de un plano proyectivo complejo, el tipo de homotopía del complementario es el plano proyectivo real. Y no sé, porque como les interesa un caso más general, no sé si está escrito con esta literalidad en el artículo de Lea, Alberto y Pedro, pero en realidad esto es suyo. ¿Vale? Algo similar podemos hacer para cualquier curva lisa. Entonces, de nuevo, esto no está dicho tal cual en el artículo de Anatoly Lipgover del 86, pero se puede decir. ¿Cuál es el tipo de homotopía del complementario de una curva lisa en el plano complejo? Bueno, pues resulta que se puede probar que el grupo fundamental es cíclico de orden D, si la curva es de orden D, y aquí estoy expresando un CW complejo que tiene ese grupo fundamental. Este CW complejo es coger un disco, la circunferencia del borde, partirla en D trozos e identificar uno detrás de otro. Es como seguramente os han enseñado a construir el plano proyectivo, pero solo con dos trozos. Claro, cuando uno hace solo dos trozos, en el plano proyectivo obtiene una superficie. Esto no va a ser una superficie, ¿vale? Porque, claro, cada punto, como entorno, tiene un montón de semidiscos. Claro, cuando solo son dos,
nos queda aún. ¿Vale? ¿Cuál es la característica de Euler de ese complejo? Tenemos un vértice, una arista, una cara, pues es 1. ¿Vale? Con lo cual, bueno, en este caso, justamente lo que ocurre es que para obtener el tipo de homotopía, lo único que hay que hacer es el wedge con tantas esferas como es necesario para que estos dos espacios tengan el mismo, la misma característica de Euler. Y en este caso es suficiente. Bueno, y ahora voy a ver el por qué, hacer un poco de historia, pues por qué Zariski renegó de la geometría. Entonces resulta que en ese mismo artículo Zariski demostró, ya vamos a ver de que demostró o no demostró, es función del tiempo. Zariski demostró que si C es una curva nodal, entonces su grupo fundamental es abeliano. Es decir, para las curvas lisas, eso sí que lo demostró de manera eficaz, pero aquí dijo que no, el grupo fundamental también es abeliano. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo fue decir, mira, voy a empezar en un caso donde lo sé hacer, que es rectas. Rectas que solo se corten en puntos dobles. Claro, y la idea es que si yo voy barriendo todas las rectas, cuando voy a pasar en torno a cada nodo, esos dos, los generadores van a conmutar, lleva un poco más de trabajo, pero básicamente es eso. Entonces, es decir, en una página se puede demostrar con todo rigor que ese grupo fundamental es abeliano. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues, por ejemplo, imaginemos que ahora tengo una cúbica nodal. ¿Vale? Entonces, cojo 3 rectas. Bueno, hay teoremas de deformación que nos dicen que bajo determinadas condiciones podemos borrar algunos puntos singulares y dejar otros. Eso no es cierto siempre, pero cuando solo hay dos se puede hacer con completa libertad. Es decir, que yo aquí puedo deformar este punto singular, que aquí puedo deformar este punto singular y tendría, bueno, no sé si es degeneración, regeneración. Entonces, aquí estamos precisamente en este teorema. Tengo C sub 0, los degenerados a las rectas, tengo un montón de curvas, todas iguales, que se aproximan, entonces tengo un epimorfismo de grupos. Por tanto, este grupo es abeliano. Pero claro, no lo estoy probando para cualquier curva nodal, lo estoy probando para curvas nodales que estén muy cercanas a arreglos genéricos de rectas. Claro, cuando uno va moviendo, aunque no estén cercanas, si uno va moviendo las curvas y no cambia las singularidades en el movimiento, se puede ver que hay una isotopía. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que dijo? Bueno, pues Severi había demostrado en 1921 que si cojo todas las curvas nodales con el mismo número de nodos y componentes irreducibles, es irreducible, eso es un espacio conexo. Con lo cual quiere decir, yo tengo una, resulta que la puedo conectar a una que está cercana a las rectas. Con esta conexión no cambia la topología, la de cerca es abeliano, pues ya está, la demostración es impecable. Pero había un gap serio en la demostración de Severi. Y entonces el teorema de Zariski pasó a ser la conjetura de Zariski. Y de hecho, por gente que conocía a Zariski, aquello supuso, vamos, yo creo que hasta una depresión. Entonces, para empezar a desconfiar, dice, si uno no puede confiar en Severi, pues posiblemente todavía pueda confiar menos en otra gente. Y los argumentos geométricos excesivamente de agitar las manos, pues tampoco son confiables. Entonces ahí es cuando nace el Zariski más algebrista. Bueno, vemos muchos años más tarde, realmente, bueno, parece que es Fulton y Deligne. Fulton hizo una demostración algebraica, no del resultado de Severi, sino del resultado de Zariski, y Deligne, en un seminario de Bourbaki, dice que hace una adaptación topológica del resultado de Fulton. No lo sé, porque yo lo que hace Fulton no lo entendí para nada, y lo que hace Deligne es absolutamente maravilloso. Es una prueba geométrica espectacular. ¿Vale? Con lo cual, bueno, es el teorema de Zariski, pero no es la demostración de Zariski, porque lo que realmente es, prueban directamente que una curva nodal
su grupo fundamental es abeliano. Primero Fulton lo prueba para el grupo fundamental algebraico, luego lo prueba de línea ya en general. Pero arriba, Harris en 1986 demuestra el resultado de Severi, con lo cual realmente la demostración de Zariski era cierta. No sé muy bien cómo queda esto, no era cierta cuando la hizo, pero en el tiempo terminó siendo cierta. Bueno, de nuevo, en torno a ese artículo, vamos a ver, quiero decir, cómo funciona y por qué es interesante también todo esto del grupo fundamental para estudiar superficies. Voy a coger una superficie cúbica, vamos a suponer una superficie cúbica lisa en el espacio proyectivo complejo. ¿Vale? Bueno, si cojo, pues, si agarro el 0001 que no esté en la superficie, eso me indica que la ecuación tiene que tener un término en t cubo, ¿vale? Y el término en t cuadrado es fácil quitárselo. Entonces resulta que podemos encontrar un sistema de coordenadas donde esa superficie tenga esa ecuación. ¿Y para qué? ¿Por qué es útil la geometría proyectiva? Porque uno puede proyectar. Entonces proyectamos desde ese punto y ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una cubierta 3:1, porque para cada valor de x y z en la superficie básicamente hay 3 valores, que serían las 3 raíces de ese polinomio. Claro, siempre no, siempre que ese polinomio tenga 3 raíces distintas. ¿Cuándo deja de tener 3 raíces distintas? Pues cuando se anula el discriminante. ¿Y dónde se anula el discriminante? Está ajustado para que se anule esto. Si quiero que sea una cúbica, tiene que ser f2 es un polinomio homogéneo de grado 2, f3 es un polinomio homogéneo de grado 3, y tenemos esta curva que es donde se anula. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Bueno, pues la situación es la siguiente. Tengo en P3 una superficie, proyecto en el plano, y en ese plano voy a tener una curva donde ramifica la superficie. Entonces, lo que quiere decir es que cuando cojo uno de estos puntos, que están fuera del discriminante, voy a tener 3 puntos encima. Cuando cojo uno de estos puntos del discriminante, lo que va a pasar es que voy a tener un punto que se proyecta bien y otros 2 puntos que se confunden. Y en estos puntos va a pasar otras cosas. De hecho, ¿por qué la he dibujado así? Pues la he dibujado así porque, fijaos, F2 es una cónica. Y F3 es una cúbica. ¿Vale? Entonces, si yo tomo 2 curvas genéricas, lo que va a ocurrir es que esas curvas, desde luego, una cónica y una cúbica, por el teorema de Bézul, se cortan en 6 puntos. Y en estos 6 puntos, la ecuación local de la curva va a ser la ecuación local de la cúbica menos la de la cónica, tengo 6 cúspides. Y si además lo cojo muy genérico, ya no hay más. Eso sí, aquí se produce una cosa extraña. Antes, en el teorema de Pappus, la cosa extraña que ocurría era que 3 puntos que aparentemente eran arbitrarios, porque teníamos mucha libertad para elegir todo el condicionamiento inicial, terminaban siendo colineales. Bueno, pues en el caso de cónicas, la situación extraña es que 6 puntos no deberían estar en una cónica. Claro, estos están, porque están todos en la cónica F2 de 0. ¿Eh? Y resulta que el grupo fundamental del complementario de esta curva que es no abeliano. Y es no abeliano porque la existencia de esta cubierta me permite encontrar un epimorfismo en el grupo simétrico de 3 hojas. Y claro, un grupo que tiene un epimorfismo, un grupo no abeliano, es forzosamente no abeliano. De hecho, pero eso ya es otra historia, Zariski demuestra, pero el resultado al final es cierto, que ese grupo es el producto libre
de esos dos productos cíclicos. ¿Vale? Y resulta que uno esperaría que si estudia todas las sexticas con 6 cúspides, que hubiera muchas más, ¿vale? Porque esos 6 puntos están en una cónica. Bueno, resulta que la dimensión no tiene en cuenta eso me lo voy a saltar, pero básicamente Zariski dice, bueno, deberían existir curvas de grado 6 con 6 cúspides que no estén en una cónica. No sé si existen. En 1929 no sabía si existían. Bueno, pues resulta que demuestra que si eso ocurriera, nunca podría haber un epimorfismo. Por tanto, que esas dos curvas serían distintas, porque con seguridad sus grupos fundamentales no pueden ser isomorfos. Más adelante demostró, podía calcular el grupo la homología de unas ciertas cubiertas y también demostraba que eran distintas. Claro, el problema es que seguía sin saber si esas curvas existían. Y bueno, en 1937 dio argumentos para decir que el grupo fundamental de esas otras curvas iba a ser abeliano y que existían. O sea que aquí hace deformaciones, bueno, que al final es cierto que existen, pero que la demostración queda un poco más en declive. Entonces, pues como vemos otra vez, pues varias décadas más tarde, primero Tsuoka encontró explícitamente curvas que existían y luego yo en 1994 di otra forma de encontrar con curvas, ¿qué hora es? Por ver, sí. Entonces, sí, voy a hacer un pequeño comentario de cómo lo hice yo, no porque sea mejor que lo de Oka, sino porque me lo sé mejor. ¿Alguien está familiarizado aquí con las cubiertas de Kummer? Bueno, dicho así queda muy rimbombante, pero una cubierta de Kummer no es más que una aplicación. Consiste en enviar x y z a x a la n y a la n z a la n. Esta es una aplicación de n cuadrado hojas. De hecho, es una cubierta regular de el grupo cíclico. Está ramificada. ¿Está ramificada dónde? En los ejes. O sea, cada punto que está fuera de los ejes tiene n cuadrado preimágenes. Los puntos que están en los ejes, pero que no son intersección de dos rectas, tienen solo n preimágenes. Y los vértices tienen una preimagen. ¿Vale? Coges 1, 0, 0, la única preimagen es 1, 0, 0. ¿Vale? Entonces la idea es muy simple. Primero, eso voy a poner 2, y voy a coger una cúbica. En una cúbica, ¿cuántos puntos de inflexión tenemos? En una cúbica lisa. Tenemos 9. 9 es mayor que 3, ¿no? Entonces puedo coger 3 puntos de inflexión. De hecho, lo que hago es coger una cúbica, cojo 3 puntos de inflexión, cojo las tangentes y las pongo en x y z. Bueno, fijaos, esta cúbica va a tener ecuaciones, una ecuación de grado 3. ¿No? La preimagen es simplemente sustituir, con lo cual la preimagen va a ser una sextica. ¿No? Tengo un polinomio homogéneo de grado 3, cambio las variables por sus cuadrados, tengo uno de grado 6. Pero es que además, cada uno de estos puntos se vuelven en 2. Y tomando coordenadas locales se puede ver que cada uno de esos puntos se vuelven en 2 cúspides. Con lo cual, como tenemos 3, arriba tengo 6 cúspides. Bueno, pues geometría elemental de cúbicas. ¿Cómo pueden estar 3 puntos de inflexión? ¿Alineados o no alineados? Justamente se sabe que si cogéis 2 puntos de inflexión en una cúbica, cogéis la recta que los une, eso interseca a otro punto, ese punto también es de inflexión. Si cogéis esos 3, están alineados. Pero si ahora como tercero cogéis otro cualquiera, no lo están. ¿Cuál es la preimagen de la recta por esa aplicación? Pues lo mismo, una aplicación de grado 1, su preimagen es de grado 2. Esa es la cónica, así es como salen las de Zariski. O sea que si esos 3 puntos están, como he dibujado yo ahí, no están alineados, entonces
no hay las preimágenes no pueden estar. Se puede ver, no es difícil probar que eso impide que estén en una cónica, ¿vale? Entonces eso nos da ecuaciones pues explícitas de esa situación, ¿vale? Bueno. Vale, pues esto es lo que más adelante definimos. A ver, voy a saltar un poco esto, porque yo creo que en la parte de combinatoria va a ser mucho más sencillo para rectas. Simplemente hay una manera de lo que se llaman pares de Zariski, son curvas que tienen, por ejemplo, en el caso irreducible, que tienen el mismo grado y los mismos tipos topológicos de puntos singulares, pero que no son homeomorfas, sería como nudos distintos en el plano proyectivo. Entonces, bueno, que existen esos pares de Zariski, lo demostró el propio Zariski con ese ejemplo, y de hecho el grado menor donde pueden ocurrir es en 5, porque hasta entonces Kotonamba y Aresdedyarov probaron que es imposible. Bueno, ahora dejarme que hable ya de rectas, que será el último tramo de la charla, porque aquí el concepto de combinatoria que he pasado antes es mucho más sencillo. A ver, uno simplemente pensar, coger qué va a ser una combinatoria de un arreglo de rectas. Pues mira, nos vamos a quedar, básicamente vamos a quitar las ecuaciones. Los que sepáis combinatorias, como pasar a un matroide. Es quitar las ecuaciones. Entonces yo tengo n rectas, dos rectas en el plano proyectivo se cortan en un punto. ¿Vale? Pues voy a considerar las rectas y los puntos múltiples y la relación que hay de que una recta pertenezca a un punto. Eso es la combinatoria, es decir, el modelo de intersección entre las rectas, ¿vale? Entonces, el número de puntos dobles, de puntos triples, quién pertenece a cada cual. Eso es la combinatoria. Entonces, básicamente entonces, fijaos que si queréis pensar de otra manera, si cogéis dos arreglos de rectas, tienen la misma combinatoria si podéis hacer un homeomorfismo de los arreglos, pero en abstracto, sin pensar cómo están, ¿vale? Porque simplemente enviáis, claro, cada recta proyectiva es una esfera, enviáis cada recta a la recta que tiene la misma combinatoria, los puntos los movemos para que vayan igual y ya está. Eso sería el concepto de combinatoria, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ya antes hemos visto, ¿hay pares de Zariski de curvas? ¿Hay pares de Zariski de rectas? Bueno, pues la respuesta es sí. De nuevo, este es un trabajo que tuvo una historia un tanto... Grigori Rivnikov en 1994 pues lanzó un preprint a la gente que conocía, que a su vez fueron lanzando a más gente, donde daba un ejemplo de dos configuraciones de rectas expresadas de manera muy concreta, donde el grupo fundamental no era homeomorfo, del complementario. Entonces, justamente sería lo que hemos llamado el grupo fundamental. Estas configuraciones no las puedo dibujar. O sea, las rectas tienen que tener necesariamente muchas de ellas ecuaciones complejas, con lo cual no podemos hacernos una idea de cómo funcionan. 4 años más tarde subió el preprint, lo subió al archive con alguna mejora, y imagino que ya lo envió a alguna revista, y durante, bueno, pues del 98 hasta 2011, pues estuve viviendo en el sueño de los justos, donde ningún referee se atrevía a rechazarlo porque el resultado era importante, pero tampoco se atrevía a aceptarlo porque no entendía la demostración. La verdad es que la manera de escribir no era la mejor, pero la idea era genial. Al menos, desde el punto de vista, en el 2006, junto con unos colaboradores, desarrollamos la demostración de Rivnikov, que aparece en unos proceedings de un congreso en Sapporo, porque considerábamos que lo que nosotros estábamos haciendo era verificar, era por lo menos garantizar que, aunque seguíamos sin entender cómo todas las ideas de Rivnikov, pero el resultado era correcto, ¿vale? Y pues 2006, 5 años más tarde, por fin
ya se reconoció. Entonces, un resultado, además, quiero decir que te digo sorprendente porque pues previamente Brieskorn y luego Orlik y Solomon habían demostrado que otros invariantes de las configuraciones de los arreglos de recta sí que dependían solo de la combinatoria, con lo cual venía a ser un resultado casi más bien inesperado. Y sobre todo, no sé de dónde se le ocurrió el ejemplo. Es decir, no hay... ¿Vale? Posterior, depende cómo lo veamos, posterior anteriormente, pero realmente posteriormente, con Jorge Carmona, José Ignacio Cogolludo y Miguel Marco, hicimos algo parecido, pero en este caso con configuraciones que sí que podíamos dibujar. De hecho, gracias a una observación de Santiago, vimos que están relacionadas con el pentágono y el pentagrama. O sea que hay una manera de dibujarlas. La manera de distinguirlas es complicada. En particular, lo que demostramos es que si tengo dos configuraciones de rectas, no hay ningún homeomorfismo del plano en el plano que me envíe un arreglo al otro. Pero ni siquiera sé si los complementos son homeomorfos o no, si los grupos fundamentales son homeomorfos o no. Lo que sí que hay clave, y por eso digo que es aritmética, es que estas dos configuraciones tienen una propiedad, es que tomo la primera y está definida en Q raíz de 5. La segunda es coger las mismas ecuaciones y cambiar todas la raíz de 5 por menos raíz de 5. Claro, eso algebraicamente es un homomorfismo, bueno, honesto y honrado, pero topológicamente no lo es. Entonces, claro, las propiedades topológicas no se tienen por qué mantener y de hecho no se mantienen. Más adelante, un estudiante francés, Benoît Gerville, probó algo similar. En este caso, el cuerpo donde están definidos ya es un cuerpo de índice 4, es el cuerpo ciclotómico de las raíces de 5 hojas, y sobre todo la manera de demostrar era distinta, que era utilizando un número de enlace del que voy a hablar dentro de un rato. Y luego, posteriormente, con él y otros de los colaboradores anteriores, vimos que además, en este caso, los grupos fundamentales eran no isomorfos. Y esto tiene una propiedad, que las aplicaciones recubridoras finitas de un espacio algebraico son siempre algebraicas. Entonces, a partir de ahí uno puede construir lo que se llama el grupo fundamental algebraico, que es la compleción profinita del grupo fundamental. Desde luego, estos dos espacios tienen el mismo grupo fundamental algebraico. Es decir, tenemos dos grupos finitamente presentados, cuyas compleciones profinitas no son isomorfas. Al revés, perdón, dos grupos no isomorfos, cuyas compleciones profinitas no son isomorfas, cosa que ya se sabía, pero... vale. Entonces, voy a explicar un poco... vamos a ver cómo es... si yo tengo una configuración, un arreglo de rectas, resulta que la homología de ese arreglo la puedo considerar haciendo algo como lo que he hecho antes ahí de Zariski-Lefschetz, que es, cogemos aquí una recta, esta recta son puntos, entonces tengo aquí, para cada recta, tengo un generador de la homología. A ver, la suma de todos esos generadores me da lugar a ese ciclo. Pero claro, como estoy en una esfera, ese ciclo es trivial, ¿vale? Bueno, pues básicamente la homología la puedo identificar con la suma directa de un generador para cada recta, de manera que la suma de todos es igual a 0. O si lo hago multiplicativamente, que el producto es igual a 1. Bueno, a cada punto múltiple se le puede asociar también un valor que sería la suma de los generadores de todos ellos. Eso tiene algo geométrico, pero me lo voy a saltar. ¿Vale? Y ahora puedo considerar un carácter, que es un homomorfismo de este espacio en C estrella, ¿vale? Que simplemente, fijaos que sería asignar a cada X sub B un número complejo, de manera que el producto de todos ellos es 1. Bueno, pues si ahora tomo un ciclo de puntos y rectas, de manera que cada punto, si son dos rectas, se cortan en un punto doble, si es un punto y una recta, el punto pertenece a la recta o viceversa, y hago un ciclo.
Y ese ciclo cumple esta propiedad, que ese carácter se anula en todos los elementos del ciclo y en todos los vecinos. Bueno, simplemente lo que tiene sentido es que ese ciclo lo puedo sacar de muchas maneras, pero de todas las maneras de los que lo saque al complementario, la imagen del carácter va a ser la misma, ¿vale? Y eso nos va a dar un invariante topológico, que es lo que hicimos con Vincent Flourens y Benoît Gerville. Este es muy difícil de calcular, hay maneras de dibujar, sobre todo en el caso en que estoy hablando, que la configuración sea compleja y se puede hacer, pero es difícil, es decir, formó parte básicamente de la tesis de Benoît Gerville, fue buena parte saber cómo se calcula. Entonces ahora voy a terminar no con resultados míos, sino con unos resultados de unos estudiantes que ya doctores, Benoît Gerville y Juan Viu, que están ahora en São Carlos. Entonces, ellos han definido un concepto particular que se llama los siguientes arreglos de rectas. Entonces, estos arreglos van a tener 3 más R rectas, ¿vale? Lo de 3 más R viene porque las 3 rectas primeras, esto se ve mejor en el dibujo, las 3 rectas primeras no son concurrentes y las otras rectas nunca pasan por estos 3 puntos. Pero es que además resulta que las otras rectas no pueden cortar aquí en un punto doble o en un punto triple. Cortan en puntos de multiplicidad impar. Por ejemplo, ese es el... ¿vale? Y luego estas rectas entre sí, los puntos que no estén, son solo puntos dobles, ¿vale? Esto es lo que ellos llaman, no lo llaman así, obviamente, un arreglo de Gerville-Viu. Entonces, estas son las condiciones. Vale, entonces lo que ocurre es que si aquí cojo un carácter que envía el generador de estas rectas a 1 y los generadores de las otras rectas a -1, este triángulo cumple las condiciones que he dicho, ¿vale? Entonces aquí tiene un carácter. Cuidado, el triángulo ese parece que lo tendría que orientar. Tengo 2 orientaciones posibles. Pero como mi carácter es más -1, es decir, si tengo 1 tendré el inverso, o sea que el valor va a ser siempre el mismo, ¿vale? Entonces, aquí viene, y ahora ya con esto yo creo que voy a terminar, y haciendo el dibujo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues ahora vamos a suponer que uno de esos arreglos lo hemos construido con ecuaciones reales. Y en lugar de dibujar el arreglo, voy a dibujar su dual. Entonces recordemos, hay 3 rectas y sus 3 puntos de intersección especiales. Bueno, las 3 rectas me definen 3 puntos en el dual, los 3 puntos me definen 3 rectas. Esas 3 rectas, ¿qué pasa si tomamos 3 rectas en un plano proyectivo no concurrentes? Lo descomponen en 4 trozos. Si queréis pensar, tomáis los 2 ejes del plano real y la tercera recta es la recta del infinito. Los 4 cuadrantes es lo que estamos tomando. Bueno. Y resulta que cuando miro los puntos n sub i, esos se van a colocar en alguna de esas componentes conexas, en alguna de esas celdas, ¿vale? Bueno, pues resulta que la paridad de puntos en cada una de esas celdas va a ser siempre la misma. O siempre van a ser pares o siempre van a ser impares. Y además esa paridad, más -1, va a ser el invariante que hemos producido. Claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Hasta ahora, en todos los casos anteriores, básicamente había que usar potencia informática para ver si estos eran pares de Zariski o no. Aquí nos encontramos con que tenemos que hacer un dibujo y, de hecho, entonces, fijaos, esos 3 puntos, A, B y C, son las rectas L1, L2 y L3. Entonces, ahora voy a dibujar 10 puntos, serán 10 rectas. La primera
Si encuentro el cursor, ya. ¿Vale? Entonces voy a... Voy a cerrar y abrir otra vez porque... Y tendría que haber música de publicidad. Creo que ahora sí que se abra bien. Vale, entonces un punto, ese punto proyectivamente lo podemos poner donde queramos. Entonces, las condiciones, no, las rectas en el plano dual son los puntos. Entonces, si yo ahora tomo la recta, que es un punto múltiple, no, quiero que pase otro punto más por ahí. Entonces, en principio ese punto luego veremos qué es, lo podemos mover como queramos, entonces elegimos uno. Y una de las ventajas de GeoGebra es que si es preciso luego lo podemos mover, ¿vale? Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que también el punto, la recta D va a cortar a la recta B en otro punto, es decir, vamos a producir otra recta, ¿vale? Y de hecho lo podemos hacer en los dos lados, pues tenemos una cierta simetría. Pero claro, ahora en B y en D tiene que pasar otro punto, e incluso antes de eso en E y en B. Vamos a dejarlos porque esos los construiremos más tarde, por exigencias del guión. Pero ahora resulta que si quiero elegir puntos, pues tengo interés en escoger como puntos, pues estos dos de acá, ¿vale? Porque con esos dos ya consigo que haya más puntos en la recta, ¿vale? Entonces... Pero claro, ahora esto parece que es un no acabado, porque ahora, claro, construimos también estas otras rectas, ¿no? Ahora vamos a escoger estos dos puntos, vamos a guardar un momento porque son libres, ¿vale? Los hemos tomado para que en estas dos rectas haya 3 puntos, ¿vale? Pero para nada más. Y pues tomamos todas, que parece que tener cuidado porque no, es decir, queremos hacer algo finito, no infinito. Entonces ahí ya, no sé si ya hemos construido muchas rectas y ahora vamos a tomar 2 puntos. ¿Vale? ¿Veis esos puntos? HB y HC. Casi estamos. Vamos a coger estos dos, creo que ya... ¿Vale? Bueno, y ahora podréis pensar que decir, ahí GeoGebra trabaja numéricamente, con lo cual podría haber errores de redondeo, pero no, básicamente, fijaos que aquí, de las rectas que salen, todas tienen 2 puntos. He escogido aquí 10 puntos. De las rectas de acá, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos y aquí 4, con lo cual no es exactamente ese dibujo, y aquí algo similar. 2 puntos, 4 puntos. Realmente, eso ha dependido de cómo he escogido el punto G. ¿Vale? Con otro punto G, como vamos a ver ahora, espero, las cosas no habrían sido... ¿Vale? ¿Veis? Estamos haciendo el rastro de lo que hace el otro punto. Aquí no tenemos puntos dobles. Sin embargo, de hecho, según vamos moviendo el punto G sub B, el punto I recorre una parábola. Y esa parábola va a volver a cortar a esta recta en otro punto. Esto es ni siquiera Bézout, es Bézout de rectas icónicas.
y solo en otro punto. Entonces, claro, la combinatoria de los duales de estas dos es exactamente lo mismo. Todos los demás puntos han quedado donde estaban. Y cuidado que en esta deformación, claro, esos 3 puntos, ese punto triple, se había transformado en 3 puntos dobles. Pero vuelve otra vez a ese momento, ¿vale? Entonces, todo esto se puede justificar, pero claro, aquí viene lo que he dicho del teorema de Gerville-Biot, que dice, vamos a calcular el invariante. Pues en el primer caso, cuando estoy en la primera parte de esta parábola, parece, ¿no? Claro, los 10 puntos están en el triángulo y en el resto hay 0, con lo cual se cumple el teorema, hay 10. Cuando hemos hecho esto, cuidado porque se han movido más. No solo se ha movido este punto, se han movido más. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, hay otro de los puntos. Bueno, aquí quedan 7 y claro, eran 10 en total, en cada uno de los 3 quedan, ¿vale? Entonces, bueno, pues resulta que con esta manipulación, este es solamente uno de los casos, el resultado es más general, pero una de las ventajas es que, claro, ahora hemos reducido contar un invariante relativamente complicado tanto de definir como de calcular por el proceso de contar puntos, que es sencillo, ¿vale? Y ya, creo que tendría que terminar. Simplemente eso, se obtiene lo que ha dicho y posteriormente, y eso ya trabajando yo con ellos, bueno, calculamos los grupos y encontramos que los grupos no eran isomorfos. Pero ahí sí que la demostración, de hecho está publicado en Experimental Mathematics porque, bueno, pues lo que hicimos fue comprobar que era cierto y lo que hay que hacer es calcular la serie central descendente, se calculan el graduado, los cocientes de esa serie, los números de Betti no cambian, eso, o sea, el rango, eso ya se sabía por Alexander Suciu, pero la torsión, de pronto en uno de los dos aparece una torsión. Claro, digamos, es más fuerte este resultado que el primero, pero no tengo ni idea de dónde sale esa torsión, simplemente sale. Estamos intentando estudiar, pero... Bueno. Entonces, bueno, simplemente es que, pero esto lo voy a saltar, hay un procedimiento muy sencillo de Benoit Gerville para encontrar pares de Zariski con el mismo grupo fundamental, entonces era algo que no era esperado, ¿eh? Y lo último que me queda es desearos las gracias por haber aguantado esta charla. Sí, bueno, los que aparecen en general, si no tiene una curva proyectiva, porque es importante, si no es proyectiva, si es solo afín, es decir, que hay una recta, entonces va a ser siempre un grupo abeliano libre, cuyo rango es... Entonces, si nuestra curva tiene R componentes irreducibles de grados de 1 y de R, si el grupo, o sea, en general, la homología, que en el caso de que sea abeliano va a coincidir con el grupo, pues tiene rango 1 menos que el número de componentes irreducibles y puede tener torsión, o sea, solamente puede tener torsión, que sería el máximo común divisor de los grados. Por ejemplo, si nuestra curva son dos cónicas, entonces dos cónicas, por ejemplo, que se corten transversalmente, el grupo fundamental es abeliano y es Z más Z2. Pero eso, por ejemplo, pues no podría haber nunca, es decir, Z2 más Z2 nunca puede aparecer, ¿vale? Porque solo la parte de torsión es cíclica.
Para eso habría que irse pues, a otras. Sí que se puede obtener como complemento de, pero no en el plano, sino en otras superficies más complicadas. ¿Sí? Sí, vamos a ver. De hecho, no sé qué he hecho con el borrador. Bueno, la verdad es que podía seguir borrando con la mano, que es lo que... Mira, esos ejemplos, de hecho, parten de un único ejemplo. Y ese ejemplo, bueno, ya casi lo podía dibujar con GeoGebra, pero es más sencillo. Es coger, es tomar... Uy, lo siento. Tomar un pentágono real y coger un pentágono regular y las 5 rectas que pasan por el centro. Claro, entonces Bueno, siento... Esto justifica el por qué antes he utilizado GeoGebra. Pero realmente cuando uno ve un pentágono, también ve un pentagrama. No he terminado de dibujar todas, pero es decir, sería casi es más sencillo dibujándolo al revés. Si uno dibuja un pentagrama, ¿no? También tiene un pentágono aquí. Y las rectas que pasan por los vértices, bueno, supongamos que lo dibuja bien, son las mismas, ¿vale? Claro, eso no me puedo dar. Entonces, la manera de construir ahí mi par de arreglos es añadir una recta que rompa las simetrías. Es un pentágono regular, tiene muchas simetrías. Pero además de las simetrías, de las isometrías euclídeas, el orden cíclico del pentágono y el orden cíclico del pentagrama son distintos. Entonces hay una transformación que no es una isometría, pero que se puede hacer. ¿Vale? Y entonces lo que pasa es que si añadimos una recta, se puede pasar de una a la otra. Entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre si, por ejemplo, cojo esta recta y la mando al infinito? ¿Vale? Si la mando al infinito, las otras 4 rectas son 4 rectas paralelas. Y aquí lo que va a pasar es, bueno, lo que pasa en todas es que, ya hago un dibujo, claro, tal y como se ve, lo que va a pasar es que cada recta vertical tiene 2 puntos triples y uno simple. Y de hecho también va a haber, pues en el infinito va a haber 2 de esas rectas, van a 2 pares de rectas paralelas, porque esa situación. Bueno, pues aquí es donde viene lo de la monodromía. Claro, esto recordad que lo estamos haciendo siempre en los complejos, ¿vale? Entonces yo aquí tengo, claro, si yo miro mis rectas, las que no son verticales, lo que está pasando aquí es que si yo hago la proyección vertical, cuando yo cojo una recta vertical que no sea ninguna de estas, claro, corta en 5 puntos. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo doy una vuelta en torno a esas rectas verticales, bueno, se produce una trenza, por eso se llama monodromía de trenzas. Claro, pensar que es una, no sé si sabéis qué es una trenza, pero lo que estoy haciendo son 5 puntos en el plano que los estoy moviendo. Claro, y ahí realizan un movimiento. Entonces, resulta que este movimiento, en este caso, se puede expresar como una aplicación del grupo fundamental de cogiendo el infinito del plano menos 5 puntos en el grupo de trenzas de 5 hilos. Eso es un homomorfismo. Y eso es la monodromía de trenzas. Eso es lo que nos dice cómo se están moviendo. Bueno, pues con Jorge Carbona y José Ignacio Cogolludo demostramos que en esta situación, es decir, cuando tengo una... Fijaos que aquí lo que ocurre es que si uno toma una curva, esto se puede hacer también para curvas, no solo para rectas. Uno toma una curva y ahora las rectas se dividen en 2 tipos. Las que cortan en tantos puntos como el grado de la curva y las que cortan en menos. Las que cortan en menos es un número finito
y podemos hacer lo mismo que hemos hecho ahí, ¿vale? Entonces, resulta que tenemos un morfismo. Ese morfismo se puede expresar de distintas maneras. Al final se ve como una lista de trenzas. Entonces, a esta lista de trenzas le podemos hacer jugadas. Hay una jugada que es simplemente conjugar todas las trenzas, ¿vale? Porque cuando yo escribo la trenza como palabra en el grupo de trenzas, tengo muchas maneras de hacerlo. Y hay otras más complicadas que se llaman movimientos de Hurwitz. Bueno, pues lo que demostramos con Jorge Carmona y José Ignacio Cogolludo es que si estoy en esta situación y... Es decir, vamos a ver, o sea, si la monodromía de trenzas coincide, o sea, si tengo dos curvas donde la monodromía de trenzas coincide, tengo un homeomorfismo entre las dos. Bueno, al revés. En este caso lo contrario, si tengo un homeomorfismo entre las dos, esa monodromía de trenzas va a coincidir. Con lo cual, la recíproca, esa monodromía de trenzas y la monodromía de trenzas no es la misma y puede haber un homeomorfismo bajo ciertas condiciones. Entonces eso desde el punto de vista práctico viene a ser, pues bueno, yo cojo mis trenzas y claro, le quiero hacer jugadas. El problema de eso es que eso no es efectivo, es decir, ¿cómo sé que no lo es? Entonces, lo que hacíamos era hacer un epimorfismo del grupo de trenzas en un grupo finito. Y bueno, puede ser algo brutal, pero ya tengo un conjunto finito. Entonces, si tengo paciencia y suficiente potencia de cálculo y pienso un poco antes de lanzar los programas, también eso ayuda, pues puedo ver que son distintas. En este caso, incluso, ni siquiera hacía falta ver, pues porque lo que era incluso la imagen del grupo de monodromía, o sea, el grupo engendrado por todas las trenzas, no podían ser conjugados. Entonces, claro, ese es un invariante realmente muy ad hoc porque sabíamos calcularlo. Entonces, desgraciadamente, todo intento de ir un poquitín más allá, pues hemos fracasado como personas que fracasan en ocasiones. Bueno, en el último ejemplo, de hecho, no hemos calculado la monodromía de trenzas. O sea, bueno, realmente sí la hemos calculado porque la monodromía de trenzas es básicamente lo que he dicho de Zariski de mover las rectas, pero metido en digamos, en algo un poco más formal. Y con eso podemos calcular el grupo. Entonces, claro, cuando en los arreglos con Benoit Gerville y Juan Viu calculábamos el grupo, calculábamos la monodromía, pero claro, no podíamos haberlo intentado, pero claro, teniendo métodos más eficaces de probar que no eran distintos, aquí uno de los problemas es que claro, esos grupos no sabemos si son isomorfos o no. No tenemos ni idea. O sea, y además el problema es que, por ejemplo, claro, para ver o sea, los grupos los tenemos. O sea, tenemos una presentación, además no excesivamente grande, pero es que si yo les doy a ustedes dos grupos isomorfos y les pido que lo comprueben, pues pueden tener suerte o no. Y lo más probable es que no la tengan. Es decir, no hay ningún algoritmo, e incluso uno puede ir probando cosas, pues una cosa muy útil es, voy a contar cuántos epimorfismos en grupos finitos hay, concretos. Eso, pues por lo menos es calculable. Con GAP, por ejemplo, se calcula sin problemas. E incluso nos da ideas geométricas. ¿Qué problema hay? El hecho de que provengan, de que tengan ecuaciones en un cuerpo de números conjugadas, me dice que con seguridad, o sea, lo que puedo garantizar es que si al hacer ese invariante es distinto, es que me he equivocado en algún sitio. Lo cual no es... Entonces, es el único invariante que por el momento sabemos que podemos hacer algo. Y el problema es que encontrar un ciclo donde podamos, un carácter y un ciclo donde podamos hacer lo que hemos hecho en el último artículo, lo que hicieron ellos no se puede hacer siempre. Entonces, en particular, porque eso depende mucho de la combinatoria, porque claro, lo que queremos es encontrar un ciclo donde haya muchas rectas, donde el carácter sea trivial, pero además queremos que los puntos múltiples, el producto, entonces cuando uno empieza a poner condiciones es muy rígido. Entonces, para estas configuraciones o para las configuraciones de Rybnikov, simplemente uno lo hace y no le sale ningún carácter donde pueda hacer esas cuentas. Me había mentalizado para no decir coge.
Bueno. Esto es.